Yo quisiera que hoy abordemos, entre otras cosas, las implicaciones en el patio de la revocación del Tribunal Supremo de Estados Unidos del caso Roe versus Wade, o lo que usted ha podido ver sobre el aborto. Es básicamente lo mismo. Algunas pautas de cómo entiendo el gobierno puede levantarse aún de la crisis que está teniendo a lo interno de cara a un proceso electoral de 2024. Quisiera también hablar sobre el interés y el desinterés del gobierno en proyectos de ley que cursan en el Congreso. Interés y desinterés. Y un poco algo más reflexivo, el código ético de las nuevas tecnologías y sobre todo de las AU y también de la inteligencia artificial. Todo eso pretendo abordarlo en este tiempo. Ojalá que el reloj no sea tan sacrificante y no me permita compartir con ustedes algunos de estos temas. Yo quisiera iniciar por las implicaciones del caso Roe versus Wade y la revocación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, como pudieron ver como información, como noticia, Estados Unidos revocó una jurisprudencia que de 1973 había sido la base del proceso del aborto en ese país. Y en ese proceso del aborto, donde se le garantizaba algo que había sido visto como un derecho, pero que no necesariamente lo era, y digo no necesariamente lo era, no porque no esté contenida esa facilidad, sino porque básicamente cuando se trata del aborto lo que se evalúa es el choque de derechos. ¿Qué derecho está por encima de quién? En este caso, alegando el derecho a la privacidad, de Estados Unidos había determinado en ese año que era válido, y ya yo hablé del momento histórico, había hablado varias semanas atrás, del momento histórico y las implicaciones históricas del caso Roe versus Wade, pero que en ese momento, alegando privacidad, reitero, se había determinado que se podía abortar, y así una fragmentación de 3 en 3, básicamente, de 3 meses en 3 meses, se podía abortar prácticamente por decisión de la madre en los primeros 3 meses, sin mucha justificación. En los segundos 3 meses, dígase de 3 a 6 meses, se permitía abortar con ciertas características y el Estado era que ahí, cuando me refiero al Estado, recuerden que Estados Unidos es un Estado federal y que por tanto Nueva York y Texas ante lo federal tienen la misma connotación, el mismo impacto. Ahora, cada uno tiene independencia en muchísimas cosas y pueden ser vistos prácticamente como si fueran dos países diferentes, solo que lo federal regula en alguna medida la vida común de ese territorio. Pero bien, lo que decía, concluyendo la idea, es que le dejaba en el segundo trimestre la responsabilidad al Estado sobre eso. Al Estado de Nueva York, al Estado de Delaware, al Estado de Mississippi, al Estado, cualquier Estado. Y ya al final, en el último trimestre, solamente era válido si afectaba, si había grado de inviabilidad o si la madre se encontraba en peligro. Bueno, el Tribunal Supremo revocó eso. Hace tiempo se venía discutiendo, no es una discusión que nació ayer, es una discusión que ha estado presente por los siglos de los siglos. ¿Y por qué ha estado presente? Bueno, porque se entendió que la privacidad no era un elemento a tomar en consideración para un tema vinculante a la vida. Dígase que la privacidad no debía ni siquiera tomarse de referencia para algo donde se trataba la vida. ¿Y qué pasa? Bueno, que partiendo de eso, muchos han entendido que el aborto se prohíbe en Estados Unidos, lo cual es falso.
No se prohíbe el aborto en Estados Unidos, bajo ningún concepto. Lo que se ha es delegado al Estado, reitero, el Estado de New Jersey, el Estado de la Florida, poniendo ejemplos, el Estado de Texas, el Estado de Seattle, se delega en los estados la autoridad para realizar o no, para permitir o no el aborto en las circunstancias que ese estado entienda, o que las autoridades de ese estado entiendan, o que la gente de ese estado entienda. A diferencia de lo antes existente, donde había un marco regulatorio común para Estados Unidos, desde Alaska hasta sus estados libres asociados. Hoy no. Hoy lo que se hace es una fragmentación, vamos a decir, una reducción del nivel, porque se entendió que no es constitucional el derecho a abortar, sino que es un derecho que puede ser evaluado y puede ser violado, y que no es un derecho básicamente, y si no es constitucional no es un derecho fundamental. Y lo segundo es que entonces se deriva a los estados esa autoridad. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay una serie de estados que tenían previo a Roe versus Wade leyes antiaborto y otros que en el camino prepararon leyes antiaborto. Entonces, esos que tenían leyes antiaborto y que prepararon leyes antiaborto, que habían quedado anuladas por el rango constitucional que tenía aquella sentencia del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, hoy vuelve hacia atrás. Pero el impacto que tiene esto en el mundo no es solamente eso, porque hay que decir un dato. Por ejemplo, en 2018 un estudio hecho a mujeres que abortaron en Estados Unidos decía lo siguiente: cuando se le preguntaba las razones por las que había abortado, menos de un 0.5% víctima de violación, 3% problemas de salud fetal, 4% problemas de salud física, 4% interferiría con la educación o la carrera que llevaban en curso. Un 7% entendía que no es lo suficientemente maduro para criar un niño. Un 8% entendía que no quería ser madre soltera. 19% estaba terminando de tener otros hijos. Y un 23% decía que no puede costear lo que acarrea tener un bebé. Un 25% decía que no estaba listo para un niño. Y un 6% entendía un sinnúmero de opciones que ya era a su opción, digamos que libre. Es decir, que menos de un 7.5% en Estados Unidos en 2018 tenían una razón justificable de cometer un aborto o de realizar un aborto, que era por víctima de violación, problemas de salud fetal o problemas de salud física. Ojo, lo que argumentaban, porque hay muchos de esos procesos que pueden ser legales y variar. Es decir, que Estados Unidos mató al 92.5% de sus bebés, que el 92.5% de los casos de abortos realizados en Estados Unidos no tenían una justificación. O una justificación válida, vamos a decir así, como pudiera ser la violación, como pudiera ser, que es un debate todavía abierto, pero bien, como pudiera ser la violación, algún problema que afecte la vida de la madre, etcétera, etcétera. Son las denominadas 3 causales. Es decir, que esto es un tema en Estados Unidos más comercial que de derechos. Y muchos han comenzado a argumentar, no porque se le viola el derecho, no porque se le cercena el derecho, no porque tal cosa. No. Cuando usted se va a la mayoría de las legislaciones locales o estatales, la mayoría preservan los derechos que se han adquirido, y yo lo pongo en tela de juicio por un tema de convicción, de lo que usted quiera, nada que ver con lo religioso. Nada que ver con lo religioso. Yo creo que la religión debe estar fuera de este debate. No creo que la religión es un criterio. Ahora, usted me dice, Cristian, vamos a permitir el aborto por violación. Perfecto.
pero antes de eso, ¿cuánto se toma un juicio para determinar que existió una violación? En República Dominicana tarda más de 2 años. Si lo que en algún momento fue testimonio, póngase usted, una joven de 20 años, dice fue violada, realiza el proceso abortivo y luego se demuestra que no hubo tal violación, ¿cómo se tipifica? Porque ahí entonces habría un delito. Habría un delito o de perjurio, mentir al Estado para poder hacer u obtener un beneficio, o en alguna medida de sencillamente el asesinato de la criatura. O sea, no, es que la violación no la puede determinar. Bueno, pero es que la violación, como un elemento jurídico, como ¿cómo lo explico? Como un delito, tiene el mecanismo de ser probado. Entonces, ok, en ese tiempo queda la criatura viva, nace y todo lo demás. ¿Qué hacemos? En lo que se determina la violación. Porque aquí yo puedo salir más. Ahorita, yo hombre, puedo decir que a mí me violaron y quedé embarazado. O sea, con un certificado médico basta para realizar un aborto bajo ese criterio, ¿eh? Entonces, por eso digo, va un poco más allá la forma de demostrar que existió tal violación. No con esto quiero decir que no exista violaciones. Nada que ver con eso. Pero perfecto, pasamos a la segunda causal. Ante la inviabilidad del feto. Bien. ¿Sabía usted que ante la inviabilidad del feto o de la vida del feto, en muchos casos se hacen los denominados desembarazos en República Dominicana? Bueno, pues se hacen. Igual cuando atenta contra la vida de la madre. El médico sencillamente dice, no, mira, esto te está generando esto y aquello, y lo hace. Y están registrados esos casos ante el Ministerio de Salud Pública. Ahí están. Y están también registrados que están por debajo del 1% de los casos totales que hay en República Dominicana. Entonces, cuando aquí se habla de un tema como ese, no es partiendo de los religiosos y de lo demás. Yo creo que el debate religioso, reitero, aquí no tiene cabida. Sin embargo, estamos hablando de algo que va un poco más allá. ¿Qué tiene, para el caso de las violaciones, por ejemplo? Yo he planteado en diversas ocasiones, perfecto, si es una niña, si es una persona violada y no quiere tener ese niño, no quiere convivir con ese niño, pues perfecto, el Estado puede crear algún mecanismo de adopción rápida donde, perfecto, te damos el acompañamiento psicológico, psiquiátrico y todo lo demás, te damos el acompañamiento médico y luego nosotros asumimos ese niño. Luego asumimos ese niño como Estado y así se conserva la vida de la madre y se conserva también la vida de esa criatura, que no tiene ninguna culpa de lo que haya sucedido. Que no tiene ninguna culpa de lo que haya sucedido. Usted dirá, bueno, pero es que lleva la carga 9 meses de una persona, del trauma, de la violación. ¿Usted sabe cuál es la tasa de suicidios, por ejemplo? Y de, ¿cómo se dice? No revocación, no. Bueno, cuando tú sientes una culpa de algo, que quisieras dar marcha atrás a eso. Ahora se me olvida el término. Disculpe usted. En mujeres que se han realizado algún tipo de aborto, por la razón que sea, es altísima. Es de las más altas. Solamente es superada por aquellas personas que han tenido disforia de género y que se han hecho procesos de transición de hombre a mujer, de mujer a hombre, con hormonas y demás. Entonces, analizar esto y entender la decisión como una violación de derecho única y exclusivamente no es tan así. Lo que sí aquí se da es el choque entre dos derechos entendidos.
El derecho a la vida de quien está protegido, en el caso de la República Dominicana, constitucionalmente desde la concepción, o sea, cuando el óvulo y el esperma se unifican, inmediatamente está la protección ahí, hasta la muerte natural. En otros países eso varía, pero es básicamente la discusión sobre eso. Cuando el derecho de uno está por encima del otro. El derecho a la salud mental está por encima del derecho a la vida misma. ¿Se puede tener salud mental si no se ha adquirido previo a la vida? Dejo eso de tarea. Vámonos a una pausa, regreso, venimos con más.